tal, hermanos? Buenos días. Dios les bendiga. Qué gusto verles nuevamente. Aquí un morelense sufriendo con el frío de Puebla. Lo curioso es que cuando voy a Morelos sufro con el calor de Morelos porque ya estoy acostumbrado al frío, entonces no me hallo ni allá ni acá. Pero gracias a Dios que estamos aquí, a lo mejor todos bien abrigaditos y temblando un poquito, pero bueno, qué bueno que eso no les impidió salir de casa, porque lo más cómodo y lo más práctico era quedarse bien cobijados en su casa, tomándose un cafecito, un chocolatito, un ponche todavía, si es. De repente el ponche queda un montón de semanas, ¿no? Después de diciembre, entonces a lo mejor hay quien todavía tiene ponche, pero bueno, qué bueno que se animaron a venir, qué gusto ver que cada vez las bancas se ven más llenas, salvo esta. Bueno, hoy mi hermana sí se animó a sentarse aquí. Yo no sé qué le echan a esta banca, si tiene pica pica o qué onda, pero nadie quiere sentarse en esta banca, pero qué bueno que la hermana hoy sí se animó. Y bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de la segunda carta a los Corintios. El día de hoy vamos a ver un tema interesante que gira en torno a un tema militar, gira en torno a un tema que tiene que ver con un ejército. Y alguna vez a lo mejor ustedes han escuchado que somos el ejército de Dios, ¿no? Hay cantantes que han cantado, tienen temas así como diciendo somos el ejército de Dios. Y hoy nos vamos a dar cuenta que efectivamente la Biblia menciona que somos militantes de un reino glorioso. En la antigüedad era muy común que los reyes salieran a la batalla y que obviamente se enfrentaran con otros reyes para ir conquistando territorios, y la victoria la aseguraban ellos prácticamente por el número de militares que tuvieran o por el número de soldados. Entre más tuvieran, obviamente más posibilidades iban a tener de ganar. Pero hoy nos vamos a dar cuenta de que la guerra que estamos luchando no depende del número de personas que seamos, depende del poder de Dios. No depende de las estrategias que nosotros pudiéramos tener, porque cuando hablamos de términos militares hay personajes, por ejemplo en la historia de Roma, que fueron grandes estrategas. Julio César, por ejemplo, que conquistaron grandes territorios e incluso con pocas cantidades de personas conquistaron grandes territorios porque eran grandes estrategas. Pero hoy nos vamos a dar cuenta que no depende tampoco de la estrategia que nosotros pudiéramos tener, no depende de cuántos pudiéramos ser, sino que la guerra que luchamos depende del poder de Dios. Y la buena noticia es que nosotros empezamos esta guerra y partimos a partir ya de la victoria. O sea, la victoria está asegurada, porque la victoria la consigue Cristo en una cruz. Entonces esta guerra que nosotros luchamos ya la tenemos ganada porque Cristo nos ha dado esa victoria. Dice Colosenses que despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y luego dice que ha puesto a la iglesia, ¿no? Que Él triunfó sobre esas potestades y la victoria se la ha dado a su iglesia también. Entonces esa iglesia que Cristo consigue, nosotros somos partícipes. Nosotros somos victoriosos a través de esa victoria que Cristo ha conseguido. Pero bueno, antes de comenzar de lleno en los versículos que tenemos hoy por estudiar, vamos a orar. Te voy a invitar a que me acompañes a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, en el nombre de Jesús te agradecemos por este tiempo que hemos podido alabarte, bendecir tu nombre, invocar tu nombre, Señor. Y sabemos que donde se invoca tu nombre y están 2 o 3 reunidos y están de acuerdo, tú te manifiestas y tú visitas a tu pueblo, Señor, y te agradecemos porque sabemos que estás en este lugar, Padre, que habitas en nuestros corazones y que también te manifiestas a través de tu palabra y que tú nos hablas a través de ella. Gracias, Padre, porque aunque nosotros no éramos dignos, tú nos has escogido, tú nos has hecho salvos y también nos has hecho victoriosos, Padre. Permite que hoy entendamos cuáles son nuestras armas, permite que hoy entendamos cuál es nuestra victoria, permite que hoy entendamos cuál es la lucha que tenemos por delante y cómo librarla, Padre. Y permite que en esta mañana aprendamos más acerca de tu palabra, más acerca de tu persona, y que ese nos lleve día a día a una comunión más íntima contigo, que eres nuestro Padre, que eres nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Si ustedes han leído con detenimiento la segunda carta a los Corintios y han ido como observando el cambio de tono que tiene Pablo en los diferentes capítulos, tal vez se hayan dado cuenta de que a partir del capítulo 10 hay un énfasis totalmente diferente al que venía manejando en los capítulos anteriores. Ya anteriormente Pablo había defendido su apostolado, pero anteriormente Pablo les había rogado a los corintios y hasta les había dicho: les ruego por favor que me abran su corazón. Así como yo les he abierto el mío, ábranme el de ustedes. Y es un ruego que va dirigido a los corintios, pero ahora Pablo se va a mostrar severo. Se va a mostrar como si el humor le hubiera cambiado cuando está escribiendo esta carta, y ahora va a mostrar severidad. Y lo más probable es que estos capítulos vayan dirigidos a ese grupo de personas con los que Pablo había tenido un conflicto. Ese grupo de personas que se oponían a Pablo, que hablaban mal de Pablo, difamaban a Pablo y que incluso hicieron que gran parte de la iglesia se volteara en contra de Pablo, ¿verdad? Entonces estos capítulos que vamos a ver a partir de hoy, desde aquí hasta el 13, que es cuando termina la carta, van a tener un tono prácticamente de regaño, un tono severo, pero es porque va dirigido, digamos, a los opositores de Pablo, a estos falsos apóstoles que más adelante Pablo los va a mencionar como superapóstoles, con un tono irónico. Y entonces Pablo va a comenzar a defender nuevamente su ministerio, pero recordemos que no se trata de Pablo. No defiende su ministerio porque se haya sentido agredido, porque haya sentido que menospreciaron su persona, sino que defiende su ministerio porque en capítulos anteriores vimos que era un ministerio glorioso. Él representaba esta obra de Dios, él estaba haciendo esta obra de expandir el reino de Dios, y por lo tanto cuando atacaban a Pablo estaban atacando esta obra que él estaba haciendo, y es lo que a él le importa, defender la obra que él está haciendo. Los corintios, algunos, los falsos apóstoles, se dedicaron a difamar a Pablo. Esto se conoce como una falacia ad hominem, que es cuando no puedes atacar el discurso de tu contrincante, empiezas a atacar su persona. Como no tienes argumentos para contraargumentar lo que él está diciendo, empiezas a atacar su persona, y esto es una falacia. Entonces es lo que estaban haciendo algunos corintios, y por lo que en algún momento hubo una ruptura entre Pablo y esta iglesia, después hubo una reconciliación, pero aún quedan cosas que Pablo tiene que corregir, y lo va a hacer a partir de estos capítulos. Entonces vamos a estar viendo la defensa del ministerio de Pablo, pero en esa defensa nosotros vamos a encontrar verdades teológicas que son aplicables a nuestras vidas. Y quiero recordarte lo que Pablo menciona en la primera carta que escribe a esta iglesia, en donde él dice: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Entonces, aunque lo que vamos a ver hoy, Pablo está hablando a título personal, Pablo lo está hablando exclusivamente de su persona, nosotros lo podemos aplicar a nosotros, porque Pablo da esta indicación: ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces, así como Pablo se conducía, nos podemos conducir nosotros. Así como Pablo habla acerca de su persona, también nosotros deberíamos buscar que esas mismas cualidades, que esas mismas motivaciones que Pablo tenía se encuentren en nosotros. Dicho esto, vamos ahora sí al pasaje que nos corresponde. Vamos a empezar con los versículos 1 y 2. Y Pablo va a decir lo siguiente: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Ahora Pablo está aquí siendo sarcástico. A primera vista a lo mejor no se puede notar, pero cuando leemos otras traducciones nos vamos a dar cuenta de que Pablo está diciendo: así como ustedes dicen de mí que yo soy alguien débil en persona, él lo habla aquí sarcásticamente. Él dice: yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, pero lo está diciendo de forma sarcástica porque era la opinión que tenían los falsos apóstoles, los falsos maestros. Ellos se habían dedicado a difamar a Pablo y habían dicho esto: Pablo es una persona que en cartas sí es bien severo, pero cuando viene es una persona débil, que en cartas sí nos llama la atención, pero cuando viene ni nos dice nada, ¿no?
es una persona pusilánime. Entonces, había esta acusación en contra de Pablo y Pablo lo dice aquí como de forma sarcástica. Pero también les dice, ¿saben qué? Les ruego que cuando yo vaya no tenga que usar esta osadía que ustedes creen que solamente puedo usar en cartas. Entonces hay un predicador que se llama Iber Cruz y él pone de ejemplo un caballo. Un caballo, ustedes pueden ver que es montado y es muy dócil, ¿verdad? Pero aunque el caballo ya está entrenado y puede ser dócil, eso no quita que ese caballo sea fuerte. Y eso no quita que ese caballo pueda tumbar al jinete que lo monta, ¿verdad? Y que incluso le pueda hacer daño. Entonces, cuando Pablo es manso, cuando Pablo es tierno, no quiere decir que Pablo sea un pusilánime, no quiere decir que Pablo sea un débil. Pablo también tiene fuerza y esa fuerza la hay en Cristo. Y Pablo también puede ser severo. Así como ese caballo que oculta su fuerza, que la tiene ahí de forma pasiva, también Pablo ha decidido ser pasivo, también Pablo ha decidido ser tierno, pero esto no quiere decir que Pablo sea débil. Y un gran ejemplo de que Pablo no tenía problemas en enfrentar a las personas cara a cara es el ejemplo de Pedro. Pablo no tiene problemas con decir las cosas de frente. El ejemplo claro es cuando amonesta al mismo Pedro. Lo vamos a ver en Gálatas 2, 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces aquí nos damos cuenta de que Pablo no era ningún débil, que Pablo no era alguien que actuaba severamente en cartas y débil en persona. Cuando había necesidad, Pablo también sabía llamar la atención, sabía reprender cara a cara, y en este caso lo está haciendo con un pilar de la iglesia, que es Pedro. Imagínense si no tuvo problemas en reprender a un pilar de la iglesia, ¿cómo iba a tener problemas en reprender a los corintios, que eran sus hijos espirituales? Que eran esas personas que él había llevado al evangelio, que él les había evangelizado, que él se consideraba como tal, como su padre. Obviamente que no iba a tener problemas en decirle las cosas cara a cara. Entonces nos damos cuenta de que era una falacia, de que era un ataque en contra de Pablo, pero que era un ataque falso, no era verdadero. Pablo sabía decir las cosas cara a cara. Pero vamos a darnos cuenta de que él hablaba de dos cosas. Una de ellas es la mansedumbre, y un comentarista dice que este sustantivo denota una actitud humilde y bondadosa, que se expresa particularmente en una sumisión paciente frente a las ofensas, carece de malicia y del deseo de revancha. Pablo había optado por ser una persona mansa, por una persona que sabía soportar las ofensas, que carecía de malicia y que carecía de sentimientos de venganza o de revancha. Pablo entonces no es que fuera débil, sino que había optado por ser manso. Y también había optado por ser tierno o bondadoso. Y la bondad es un término que denota misericordia, clemencia y equidad. Ahora, estos son dos valores que no vamos a encontrar en los líderes del mundo. Son dos valores que no vamos a encontrar que sean populares, por ejemplo, en una cadena de mandos. No son muy populares estos dos valores, la mansedumbre y la bondad. Lo que se busca en el mundo es rigidez, es alguien que sepa mandar, es alguien que sepa hablar fuerte, pero en el cristianismo es todo lo contrario. En el cristianismo aquel que quiere ser líder debe ser manso, en el cristianismo aquel que quiere ser líder debe ser bondadoso, debe ser tierno, porque fíjate lo que dice Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hay una promesa de parte de Jesús que aquellas personas que se comportan con mansedumbre van a heredar la tierra.
Y cuando habla acerca de la tierra se está refiriendo a esa transformación que va a haber cuando veamos cielos nuevos y tierra nueva. Y aquellos que son mansos van a heredar esa tierra nueva. Entonces, en el cristianismo, aquellos valores que se difunden en el mundo no encajan. Lo que encaja es esto, es la mansedumbre y es la bondad. La mansedumbre y la ternura están presentes en un verdadero líder más que un poder autoritativo. Yo conocí a un pastor en una ocasión que les hablaba a sus congregantes como si fueran sus empleados y los regañaba y casi que les tronaba los dedos: apúrate, ya te tardaste haciendo esto, ¿qué estás haciendo aquí parado? Ponte a trabajar. Y uno se quedaba: oye, espérate, ¿les estás pagando un sueldo? ¿Los contrataste? ¿O qué pasó ahí? Porque estos no son los verdaderos valores de un líder cristiano. Más adelante, lamentablemente, este pastor cayó en fornicación con señoritas de su misma iglesia, pero desde antes que se descubriera este pecado que había en él, se podía ver que no era un verdadero líder cristiano por la forma en que se comportaba, que carecía de mansedumbre y que carecía de humildad y que carecía de compasión, de ternura, de bondad. Es decir, desde ahí, desde su comportamiento público, ya nos podíamos dar una idea también de su comportamiento privado, porque el verdadero líder cristiano expresa estas dos virtudes, la mansedumbre y la bondad. Y no solamente aquellos que están, digamos que en eminencia, no solamente aquellos que tienen un puesto de liderazgo, sino que cada cristiano está llamado a esto. Cada cristiano está llamado a ser manso, a ser humilde, e incluso que si tienes un conflicto con otra persona, lo manejes con estas dos virtudes. Aquí Pablo está manejando justamente este conflicto que tiene con estas dos virtudes, pero ojo, les está advirtiendo: tampoco quiero que me obliguen a ser osado. Yo sí soy manso, yo sí soy humilde, yo sí soy bondadoso, pero no me obliguen, por favor, a ser osado, porque también puedo. Una persona muy recordada en la Biblia que tenía estas cualidades es Moisés. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ahora, cuando nosotros pensamos en grandes líderes en la historia de la redención, obviamente tenemos que pensar en Moisés. Moisés guió a más de 2 millones de personas a través del desierto. Era un gran líder, era una persona que sabía manejar a este gran número de personas, que obviamente después también tuvo que aprender a delegar y todo. Pero imagínense la tarea que tenía que tener este hombre de guiar a 2 millones de personas a través del desierto. Se necesitan cualidades, se necesitan virtudes, se necesita ser un gran líder, y para ello se necesita ser manso. Y por eso es recordado Moisés como el hombre más manso que había en aquel entonces sobre la tierra. Y gracias a esa mansedumbre él podía también guiar al pueblo hacia donde Dios los estaba llevando. Ahora, cuando pensamos en alguien manso, ¿quién más que Jesús mismo, no? O sea, si Moisés era manso, es porque era una figura de lo que habría de venir, es porque era una sombra de aquel verdadero líder que iba a apacentar a las ovejas, de aquel verdadero pastor que iba a llevar a las ovejas a la verdadera tierra prometida, y ese es Cristo. Y cuando pensamos en Cristo, pensamos también en alguien que exhibía esta virtud de mansedumbre, que exhibía esta virtud de bondad, que exhibía esta virtud de ternura. Y el mismo Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces empezábamos este mensaje viendo que seamos imitadores de Pablo, como Pablo lo es de Cristo. Pablo era una persona mansa y humilde, pero ¿eso de quién lo aprendió? De Jesucristo. De Jesucristo, que es manso y humilde, y el mismo Jesús nos dice: aprendan de mí esto. Soy manso y humilde de corazón, y ustedes tienen que serlo también. Y entonces Cristo dice: hallarán paz para sus almas. Cuando una persona todo el tiempo se conduce con rigidez, todo el tiempo se conduce con severidad, esa misma persona no halla descanso y tampoco le da descanso a las otras personas. Cuando todo el tiempo muestras una mala cara, cuando todo el tiempo estás de malas,
No solamente estás de malas tú, sino que incomodas a las otras personas, generas un ambiente tenso, generas un ambiente que no es saludable, pero cuando eres manso y humilde, hayas paz para tu alma. Y no solamente hayas paz para tu alma, sino que le das paz a otras personas, transmites esa paz. Y entonces es una virtud que debemos de estar exhibiendo constantemente, la mansedumbre, la humildad y la bondad. Sin embargo, si la situación lo amerita, un líder puede también llegar a ser severo. Y lo vemos en Moisés. Moisés, cuando baja de estar 40 días en la presencia de Dios y se encuentra con que el pueblo se ha desviado y ahora están adorando a un becerro, funde ese becerro y hace que se traguen el oro que habían convertido ahí en un becerro de oro. Y se los da de beber a todas aquellas personas que habían cometido este pecado, ¿verdad? Y entonces hay un castigo propio a la desobediencia que habían tenido los israelitas. No había otra persona más mansa que Moisés, pero cuando la situación lo ameritaba, también sabía ser severo. Ahora, cuando pensamos en Jesús, pensamos en alguien que es manso y humilde, pero que cuando la situación lo ameritaba también podía ser severo. Y recordamos aquella escena en donde se encuentra a los mercaderes invadiendo los atrios del templo. ¿Y qué hizo Jesús? Los corrió, pero no les dijo amablemente: Jesús, oigan, por favor, están violando la ley, por favor les pido que tomen sus cosas y se vayan. Él llegó y quitó todo eso, creo que incluso dice que con azotes, ¿verdad? Entonces Jesús también mostró severidad ahí porque la situación lo ameritaba. Jesús no es que todo el tiempo estuviera de malas, no es que todo el tiempo estuviera regañando a sus discípulos o todo el tiempo estuviera regañando a las masas. Él siempre se mostraba manso y humilde, pero cuando la situación lo ameritaba, también sabía ser severo. Cuando pensamos en Dios, pensamos en un Dios grande en misericordia y lento para la ira. Pero el hecho de que sea lento para la ira no quiere decir que esa ira nunca llegue. No quiere decir que esa ira nunca se manifieste. Es lento, sí es cierto, pero también se manifiesta. Cuando pensamos en el pueblo judío que tenía que habitar la tierra de los amorreos, de los cananeos, Dios les dice: todavía no, porque no han colmado mi paciencia, porque su maldad todavía no llega al límite que tiene que llegar, pero en cuanto llegó esa maldad al límite, Dios les quitó esa tierra y se las dio al pueblo judío. Entonces sí, Dios es muy paciente, sí, Dios es muy bondadoso, pero uno de los atributos de Dios también es la ira. Nos gusta pensar en Dios como un Dios que es amor, ¿verdad? Como un Dios que es misericordioso. Qué bonitas virtudes de Dios, pero también pensemos en un Dios que es ira y es fuego consumidor. Y hay de aquel que se encuentre con este Dios vivo. La Biblia incluso nos habla de que no temamos a aquel que puede matar la carne, sino que temamos a aquel que puede destruir tu alma en el infierno. Y cuando dice eso no se está refiriendo a Satanás, hermanos. Satanás no es alguien que gobierne el infierno, como a veces nos hacen creer, que está con un trinche picando a los que se portan mal. No, el infierno fue preparado para Satanás. Satanás no tiene ningún poder ahí. Y aquel que puede destruir tu alma en el infierno es Dios mismo. Y la Biblia dice: teme a aquel que puede destruir tu alma en el infierno. Entonces sí es cierto, Dios es misericordioso, bondadoso, pero Dios es Dios de ira. Claro que esta ira es una ira santa, es una ira que tiene su razón de ser, es una ira que está basada en el carácter justo y en el carácter santo de Dios. Entonces aquí vemos, ¿no? Pablo les está diciendo: yo soy manso, yo soy humilde, por favor no me obliguen a ser osado porque también puedo serlo. Entonces cuando yo vaya, recordemos que Pablo ya les había advertido, o más bien les había hecho saber que iba a ir a visitarlos, que iba a recoger la ofrenda. Pablo no quiere encontrarse con que no han cambiado su forma de ser, con que siguen estas hostilidades hacia su persona, y entonces verse obligado a ser osado, verse obligado a ser duro como ellos querían que lo fuera, ¿no? Pablo le está diciendo: yo puedo ser manso y humilde, pero no quiere decir que sea débil, también puedo reprenderlos. Y Pablo va a decir en el siguiente versículo: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y aquí empezamos a ver esta figura retórica en donde Pablo va a hacer que nos imaginemos a un ejército, ¿no?
Aunque andamos en la carne, no militamos. Esa palabra milicia tiene que ver con el ejército, tiene que ver con una batalla, con una guerra. No combatimos, podría traducirse, ¿no? No combatimos según la carne. Cuando Pablo está diciendo esto, quiere decir que si es cierto, estamos en carne, digamos, corporal, ¿no? Pero no andamos según la carne, y aquí cambia la acepción. Son una palabra que tiene dos acepciones distintas. Y cuando hablamos de la carne, en esta segunda acepción, hablamos de los deseos de la carne, de la concupiscencia que hay en la carne, de esos malos pensamientos, de esos malos deseos, de esas malas motivaciones, de ese pecado que habita en nosotros. Sí es cierto que somos seres humanos, pero no andamos, no militamos según los deseos pecaminosos de la carne. Otra forma de traducir esto podría ser la siguiente: andamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces sí es cierto que habitamos en esta tierra, esa es una acepción de la palabra mundo, pero no somos del mundo, y ahí es una segunda acepción que tiene que ver con un sistema de valores que se oponen a la voluntad de Dios. Cuando hablamos de mundo, o cuando la Biblia habla de mundo, en esa acepción se está refiriendo a ese sistema de valores que se opone a la voluntad y al carácter santo de Dios. Entonces sí estamos en esta tierra, pero no nos guiamos según los valores pecaminosos de esta tierra, es lo que dice Pablo. Juan nos da un mandato en su primera carta, y él dice en el capítulo 2, versículos 15 al 16, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí nos va a dar una idea de a qué se refiere con el mundo, qué es la carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces ese es el sistema del que habla Pablo. Sí estamos aquí en esta tierra, pero no nos regimos de acuerdo a este sistema pecaminoso. Combatimos no de acuerdo a los valores del mundo, sino de acuerdo a los valores del reino, que ahorita más adelante vamos a ir viendo cuáles son nuestras armas para esa lucha. Pero no combatimos de acuerdo a este mismo sistema que nos presenta el mundo. Jesús habló acerca del mundo, y él, en una oración muy bella que hace por sus discípulos y en donde estamos incluidos también nosotros, él dice lo siguiente: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, no es como que Cristo haya querido hacer una comunidad para apartarla en una burbuja y sacarla de todos los demás que no son cristianos. A ver, vamos a hacer una isla, y en esta isla van a vivir todos los cristianos, y los demás pues no van a poder entrar a esta isla para que se guarden. No, Jesús dice, no te ruego que los quites de este mundo, sino que los guardes de él, porque ellos no pertenecen al mundo, no pertenecen a este sistema de valores que se alzan en contra de la voluntad de Dios. Y por lo tanto Jesús ora de esta manera: santifícalos en tu verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, en la palabra que encontramos revelada, que ahora la tenemos escrita. Esa es una de nuestras armas, y ese es esto que tenemos que estar constantemente estudiando, constantemente digiriendo, para que tengamos algo con que enfrentarnos a este sistema de valores que se opone a la voluntad de Dios. Ahora, Romanos 12:2 nos da también un mandato, y ahí encontramos lo siguiente: no os conforméis a este siglo. Siglo es otra palabra para designar al mundo, o a esta era, o a este sistema de valores, o a la carne. No se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, nos damos cuenta de que constantemente en la Biblia, aquí son solamente unos versículos, pero constantemente en la Biblia estamos encontrando esta idea de no amoldarnos a estos valores que encontramos en el mundo, a no amoldarnos a estas armas con las que luchan quienes no son cristianos, con las que luchan quienes no son
quienes no tienen esta revelación de parte de Dios, nosotros no podemos conducirnos de acuerdo a sus principios ni valores. Y entonces Pablo va a decir en el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son del mundo, no son de este siglo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Antes de seguir avanzando, quiero mostrarte la idea de las fortalezas en el tiempo en el que está escribiendo Pablo. No sé qué tanto se alcance a ver, pero más o menos esta es una ciudad amurallada que era el modelo que se utilizaba en aquel entonces para cualquier ciudad, ¿no? Cualquier ciudad era su sistema de defensa y construían muros altos, muros gruesos, tan gruesos que a veces había habitaciones en medio de estos muros. Y esas son las fortalezas que cuando Pablo les escribe a los corintios, ellos se van a imaginar, porque ellos estaban relacionados con todo este tipo de construcciones. Entonces, cuando Pablo escribe fortalezas, inmediatamente en la mente de los primeros lectores se dibuja algo como parecido a esto. Ahora, esto no es Corinto, es una imagen que encontré ahí en internet, pero es nada más para darnos una idea a lo que se está refiriendo Pablo. Pablo dice para derribar las fortalezas, y en la mente de los corintios se dibuja esta imagen, una ciudad alta, amurallada, fortificada. Y entonces, ya con esto en mente, vamos a ver cuáles son las armas para destruir estas fortalezas y también cuáles son estas fortalezas a las que se está refiriendo Pablo. John MacArthur menciona lo siguiente: las armas de la carne carecen de poder para libertar las armas de las fuerzas de las tinieblas y llevarlas a la madurez de Cristo. Nunca se opondrán con éxito a los ataques satánicos contra el Evangelio. Cuando hablamos de armas de la carne, lamentablemente en la iglesia se han infiltrado muchas, y queremos como de alguna manera ayudar al Espíritu Santo, ¿no? a ganar almas. Y encontramos que hay iglesias que ya pusieron luces como si fuera un antro, que ya pusieron ahí toda una plataforma para que vengan otras personas, ¿no? y podamos ganar almas. Conocí a un misionero colombiano que nos platicaba que en su iglesia, no, más bien en una iglesia en Colombia, no era la suya, en una iglesia en Colombia habían empezado a poner bailarinas semidesnudas, y cuando era el momento de la alabanza pasaban estas bailarinas y empezaban ahí supuestamente a danzar, pero lo hacían semidesnudas, y obviamente la iglesia empezó a crecer, ¿no? Llena de hombres, evidentemente, que no buscaban el evangelio, buscaban ver a estas señoritas semidesnudas. Esa es un arma de la carne. Y dice John MacArthur, las armas de la carne carecen de poder para liberar a las almas. Sí, es cierto, a lo mejor estaba creciendo la iglesia por esta arma utilizada de la carne, pero ¿cuántas de esas personas eran realmente salvas? No estaban entendiendo realmente el mensaje del evangelio, iban por motivos equivocados a visitar esta iglesia, ¿no? Entonces las armas de la carne carecen de ese poder para liberar a las almas de las tinieblas y llevarlas a la madurez de Cristo. No, nosotros no tenemos que idear formas para ayudar al Espíritu Santo. Él es todopoderoso. Él es quien abre los corazones de las personas. No tenemos que echarle la mano, ni tenemos que inventar nuevas estrategias para tratar de liberar a las almas. Dios es todopoderoso para hacer eso. Las armas del mundo incluyen elementos que se oponen al orden de Dios: la mentira en lugar de la verdad, pesadumbre en lugar de gozo y muerte en lugar de vida. También se ve mucho, ¿no? En el evangelismo querer, a veces hay personas que tocan a nuestra puerta con la pregunta: ¿tú sabes a dónde vas a pasar la eternidad? Y se siente luego como un ataque, ¿no? Entonces sí, obviamente es una pregunta que tenemos que hacernos, que las personas inconversas tienen que hacerse. Pero a veces las armas del mundo es eso, atacar a las personas, ¿no? Atacarlas. Y se carece de empatía, se carece también de amor, se carece de ternura. Y ya vimos que el cristiano debe ser manso y tierno. Y a veces encontramos a iglesias totalmente apagadas,
Justamente por lo que menciona este comentarista, porque desde el púlpito se les está enseñando solamente pesadumbre en lugar de gozo. Y hay iglesias que les falta gozo porque hay una palabra que seguramente ustedes conocen, que es legalismo. Y entonces llenan a las personas de mandatos que Cristo no dio, que la Biblia no da, pero que ellos dicen que tienes que seguir. Algo como lo que hacían los fariseos, ¿no? Las mujeres no pueden usar faldas que estén arriba del tobillo. Sus faldas tienen que llegar hasta el tobillo. La mujer no puede usar pantalón, ¿no? Y este tipo de mandatos que tienen a una iglesia, falta de gozo, porque están poniendo su mirada en las obras en lugar de poner su mirada en Cristo. Esas son armas de la carne que nada tienen que ver con el evangelio, que utilizan mentira en lugar de verdad, pesadumbre en lugar de gozo y muerte en lugar de vida. Están matando el gozo en la iglesia muchas personas por falta de gracia, por falta de ternura, por falta de mansedumbre. Romanos 13:12 nos dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Entonces aquí está la contraparte. No militamos según las armas de la carne, sino de acuerdo a ¿qué? A las armas de la luz. Cristo nos ha capacitado con armas que pertenecen a la luz. Y cuando hablamos de luz, la revelación total de la Biblia está hablando de la gloria de Dios. Cada que aparece en la Biblia la gloria de Dios se manifiesta en luz, en una luz poderosa. Entonces vistámonos de las armas de la gloria de Cristo. Es prácticamente lo que nos está diciendo ahí Romanos. No nos vistamos de las armas de la carne, sino de las armas que nos da Cristo, de la gloria que nos da Cristo. 2 Corintios 6:7. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Ahí están nuestras armas. ¿Armas de qué? De justicia. Armas de luz, armas de justicia, no armas de la carne. Una cita más en 1 Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Esta es una cita muy parecida a otra que encontramos en Efesios, que probablemente sea la más difundida acerca de estas armas. Pero vemos ahí, ¿no? Habiéndonos vestidos con la coraza de fe, está hablando de una vestidura que usaban los romanos, los soldados, coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, es una protección. Entonces, si tú eres un militante del reino glorioso, tienes que estar vestido como tal, tienes que estar equipado como un soldado, y tu equipación es esto: una coraza de fe, una coraza de amor y un yelmo, ese es el que va en la cabeza, un yelmo de salvación. Y tus armas son armas de justicia, tus armas son armas de luz, armas de verdad. La palabra de verdad es tu arma. No armas carnales, sino armas que Cristo mismo nos proporciona. John MacArthur menciona que las armas en el arsenal de Pablo no eran aquellas relacionadas al ingenio humano, ideología humana o metodología humana. La razón humana, sabiduría, planes, estrategias, organizaciones, habilidades, elocuencia, mercadología, apariencia religiosa, especulación filosófica o psicológica, pragmatismo o misticismo son todas armas inefectivas contra la fuerza del reino de las tinieblas. Todo esto que era difundido incluso en Corinto, ¿no? Porque en Corinto recordemos que había grandes maestros platónicos de esta corriente filosófica, y que cuando se contrastaba su forma de hablar de estos maestros con la de Pablo, pues quizás la de Pablo no se equiparaba a la de estos grandes expositores que gozaban de retórica, que gozaban de una habla bien entrenada, bien educada, y que probablemente Pablo no se comparaba a ellos, ¿verdad? Pero que esta gran retórica que ellos tenían no era suficiente, porque esas son armas de la carne. Y hoy en día también nos encontramos con grandes expositores, ¿no? Con personas que saben hablar muy bien delante del público, saben manejar las masas, pero lo único que hacen son manejar las emociones de las masas y no les presentan a Cristo. Y aunque sean grandes expositores, aunque tengan grandes retóricas, no están llevando a las almas a los pies de Cristo,
porque están utilizando armas de la carne en lugar de utilizar armas de justicia y armas de verdad. Otro comentario de John MacArthur nos dice que las fortalezas espirituales formidables que controlan las fuerzas del infierno solo pueden ser demolidas con armas espirituales empuñadas por creyentes piadosos, en particular la espada de doble filo, la que se menciona en Efesios 6:17. Porque nada más que la palabra de Dios puede derrotar las falsedades satánicas. Esta es la verdadera guerra espiritual. En el Nuevo Testamento no se instruyen a los creyentes que ataquen a demonios o a Satanás, sino que confronten error con la verdad. Esa es nuestra batalla. Entonces, nosotros no estamos llamados a andar por la vida expulsando demonios de las personas, ¿no? Vamos a hacerle un exorcismo a esta persona, vamos a combatir porque esta persona está endemoniada. No niego que puede haber personas poseídas, pero la lucha en realidad que nosotros tenemos es exponer la verdad. La principal arma de Satanás no es traer a personas endemoniadas, y que en el Nuevo Testamento se escriben algunos casos, ¿no? Como el Garadero, pero realmente la principal arma de Satanás es el engaño. Entonces, aunque podamos ver personas que no vamos a ver que tienen un demonio dentro ni nada por el estilo, las personas están engañadas y están cegadas. Y ese engaño y ese velo que hay en su vida y en su corazón les impide conocer al Dios verdadero. Y esa es la principal arma de Satanás, el engaño, la mentira, porque Él es padre de toda mentira. El llamado que nosotros tenemos es combatir esa mentira y nuestra arma es la verdad. Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. No a andar ahí queriendo expulsar demonios, sino queriendo llamar a las personas de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Esto a través de las armas de la luz, de las armas de justicia. Y la única forma en que podemos derribar esas fortalezas que hay en sus pensamientos es a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. Y la única defensa y la única arma en contra de la mentira es precisamente la verdad. Entonces no estamos enfrascados en una lucha por el poder, sino en una lucha por la verdad. La verdad es nuestra arma y también es nuestra causa. Luchamos por la verdad, pero luchamos con la verdad. Luchamos porque las personas conozcan esta verdad. Y esa también es nuestra arma, ¿no? Para derribar las mentiras del enemigo. El versículo 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Primeramente vamos a ver qué son esos argumentos. ¿Cuáles son esos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios? Son pensamientos, ideas, especulaciones, razonamientos, filosofías y religiones falsas. Todo cuanto la orgullosa razón humana exalta contra el conocimiento de Dios, es decir, la revelación de sí mismo, la revelación que de sí mismo Él ha hecho en el Evangelio. Entonces, cuando pensamos en personas que se oponen a Dios, pensamos en sus pensamientos, ¿no? Es que yo creo esto de Dios, que, por ejemplo, una mentira muy difundida es que Dios no va a castigar a nadie en el infierno porque Dios es amor. ¿Cómo un Dios amoroso te va a castigar en el infierno? Eso es imposible, ¿no? Ese es un pensamiento que Pablo dice aquí como argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Eso no es verdad, pero muchas personas lo creen de esta manera y por lo tanto viven su vida como se les da la gana, porque no creen que un Dios de amor los pueda castigar en el infierno, ¿no? Ideas, especulaciones, razonamientos, filosofías, generalmente que van en contra de la voluntad de Dios, que tratan de decir que la Biblia es una mentira. Y por ahí hay alguien que dijo que generalmente alguien que dice que la palabra de Dios se contradice y que es mentira es una persona que nunca la ha leído, ¿no? Las personas te van a decir, es que la Biblia se contradice. Y tú les dices, ¿en dónde se contradice? Ahí sí ya no sé, ¿verdad? Yo solo sé que se contradice, pero no sé en dónde.
son razonamientos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Son filosofías huecas, incluso en la Biblia vamos a encontrar que son designadas como cuentos de viejas. Así les dice uno de los apóstoles, ¿no? Son cuentos de viejas, cuentos chinos podríamos decir, ¿no? Que se levantan en contra del conocimiento de Dios, la revelación que Él ha hecho de sí mismo. Primera de Corintios 3, 19 al 20 dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son más vanos. Cuando una persona cree ser más sabia que Dios, dice aquí la Biblia que Él los va a prender en esos propios pensamientos, porque son pensamientos vanos. Y Santiago va a mencionar que esta sabiduría es una sabiduría diabólica. Todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, todo razonamiento que busca denigrar la palabra del Señor, que busca decir que la palabra del Señor es mentira, todo esto es una sabiduría que viene del diablo y que por lo tanto se opone en contra de la voluntad de Dios. Pero Pablo va a decir que está derribando todas esas fortalezas, que está combatiendo esos argumentos y que está llevando cautivo todos los pensamientos a la voluntad de Dios. Ahora solamente para ilustrar más o menos la palabra cautivo, he puesto ahí este dibujo, un elefante que está en cautiverio. Cuando pensamos en un animal que está en cautiverio, pensamos en un animal que ha sido sacado de su hábitat para encerrarlo en una jaula, ¿no? O para encerrarlo quizás en un zoológico o no sé, a lo mejor en un circo, pero que ha sido privado de su libertad y ahora se encuentra en cautiverio. No se encuentra libre como debería de estarlo, no se encuentra en su hábitat natural, se encuentra en cautiverio. Más o menos para que nos demos una idea, y Pablo dice, tengo que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pensando en que estamos hablando en términos militares, en términos de guerra, cuando se hacían guerras, se conquistaban territorios, no se mataban a todas las personas, sino que los sobrevivientes eran llevados cautivos. Y entonces, una vez que los llevaban cautivos, a veces sí se les daba muerte o a veces se convertían en esclavos del imperio que había vencido, ¿no? Pero en la lucha obviamente se enfrascaban en una lucha cuerpo a cuerpo, quizás con armas, y había muchos muertos, pero los sobrevivientes del ejército derrotado eran llevados cautivos. Eran llevados a una ciudad lejos de la suya y los convertían en esclavos, o a veces también pues les daban muerte, ¿verdad? Pero les privaban de esa libertad para ahora hacerlos esclavos. Entonces vamos a avanzar con esta idea en mente. Y cuando hablamos de todo pensamiento, que todo pensamiento tiene que ser llevado cautivo, nos referimos a cada idea, motivo, deseo y decisión. Todo eso deben de pertenecer a Cristo. El interés de Pablo, entonces, vemos que no es solamente contraargumentar en contra de sus opositores, sino es llevar a sus opositores a los pies de Cristo. A Pablo no le interesa derrotarlos para sentirse superior, a Pablo no le interesa humillarlos, a Pablo le interesa derrotar sus fortalezas mentales, porque Pablo no está luchando en contra de las personas, sino en contra de los pensamientos y en contra de ese velo que Satanás ha puesto en las personas. Entonces Pablo le interesa ganar esa batalla para que esas personas que son sus opositores puedan ir a los pies de Cristo y que todos sus pensamientos, todas sus ideas, todos sus motivos, todos sus deseos ahora les pertenezcan a Cristo. Entonces cuando pensamos en un ejército que derrotó a otro, el interés de ese ejército es darle muerte a sus enemigos. Cuando pensamos en el ejército que pertenece a Dios, el interés de ese ejército es derrotar a sus adversarios para darles vida. No para darles muerte, sino para darles vida y que tengan vida en Cristo y que sus pensamientos ahora pertenezcan a Cristo. Ahora nosotros también tuvimos argumentos que se levantaban en contra de Dios. En nuestra mente también hubo fortalezas. En nuestra mente también éramos enemigos de Cristo. Por eso Cristo tuvo que haber hecho una reconciliación, ¿verdad? Ya no somos enemigos de Dios, ahora somos llamados sus amigos, porque nosotros también teníamos fortalezas en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos,
que fueron derribados, que fueron derrotados gracias a las armas de verdad. Y ahora todos nuestros pensamientos entonces tienen que pertenecer a Cristo. Si alguna vez fuimos derrotados, esas fortalezas fueron derrotadas gracias a las armas de la verdad, la idea es que nuestros pensamientos ahora le pertenezcan a Cristo y nuestros pensamientos obedezcan a la voluntad de Cristo. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando ¿de qué? De fantasías sexuales, de celos ministeriales. Bueno, aquí puede ser celos de pareja que no son sanos, celos de amistad. Han visto que en las amistades también hay celos y también hay las famosas relaciones tóxicas que esta palabra está muy de moda, ¿no? También en las amistades se da, pero los celos también se dan en el ministerio, ¿no? De no querer que otras personas sobresalgan, por así decirlo, de no querer compartir mi ministerio con nadie más. Pero bueno, ahí solamente puse ministeriales, pero podemos hablar de celos entre pareja, de celos en amistades. Son cosas que se desarrollan en la mente. Las fantasías sexuales, los celos, las excusas falsas, los chismes, porque antes de que tú hagas una acción, necesitas pensarlo, ¿verdad? Por eso aquel filósofo decía, pienso, luego existo. Todo se origina en el pensamiento, todo se origina en la mente y después eso se reproduce, ahora sí, de forma física, ¿no? Las murmuraciones primero empiezan en la mente. Las ideas, por ejemplo, si tú tienes un negocio y empiezas a idear cómo evadir costos, cómo evadir impuestos, se origina en la mente. Y todo eso tienes que llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Pensamientos sobre cómo obtener ganancias ilícitas, ¿no? A lo mejor alguien que tiene una frutería y le arregla ahí la báscula para que dé kilos de 800 gramos, ¿no? Esas cosas, esos pensamientos tienes que llevarlos a los pies de Cristo. Y podríamos hablar a lo mejor de más cosas, pero aquí solamente estoy poniendo algunos ejemplos. Todos tus pensamientos deben de estar a los pies de Cristo y estar obedeciendo a la voluntad de Cristo, porque tus fortalezas han sido derrotadas a través de las armas de la verdad. Las murallas de Jericó fueron derribadas por el poder de Dios y porque el pueblo obedeció su palabra. Asimismo, nosotros debemos ser obedientes a ellas si queremos derribar las fortalezas espirituales. Esta es una historia que yo creo que todos conocemos, en donde se evidencia que las armas con las que lucha el ejército de Dios no son carnales. Recordemos que Dios le da una indicación al pueblo judío de que diera una vuelta alrededor de la ciudad de Jericó en silencio. Al siguiente día otra vuelta y así por 7 días, hasta que finalmente Dios les da la orden de dar 7 vueltas y de hacer un gran estruendo, tocar trompetas, gritar. Y cuando ellos obedecieron, Jericó fue derribada. Se cayeron las fortalezas. Cuando tú obedeces la palabra del Señor, vas a lograr que las fortalezas se caigan. Pero ahora estamos hablando de fortalezas espirituales. Tú no puedes ganar la lucha, por ejemplo, de hacer que tu pareja no conversa ahora crea en el Señor, de hacer que tus hijos no conversos ahora crean en el Señor a través de armas espirituales. Lo puedes hacer solamente a través de la obediencia a la palabra de Dios, las armas de justicia, las armas de verdad. Tú no puedes derrotar aquel pecado con el que estás luchando a través de armas carnales. Tienes que derrotarlo a través de armas de la verdad, de llevar tus pensamientos cautivos a la voluntad de Dios. Entonces, así como las murallas de Jericó cayeron porque obedecieron a la palabra del Señor, las fortalezas espirituales también caen cuando tú obedeces la palabra de Dios. Y ahora esa palabra pues ha sido escrita, ¿verdad? Cuando tú obedeces lo que ha estado escrito ahí en la Biblia. Ahora, cuando pensamos en todo esto, te repito, estamos pensando en un plano mental, por así decirlo. Esa guerra se desarrolla en tus pensamientos. Y fíjate lo que sucedió en el jardín del Edén. Satanás le ganó la batalla a Eva justamente en la mente. Satanás llenó de mentiras la mente de Eva y ahí ganó la batalla. Entonces nos damos cuenta nuevamente aquí que Eva no fue poseída por un demonio, ¿verdad? Eva fue engañada, porque como te repito, la principal arma de Satanás es la mentira. Eva fue engañada y de esa forma cayó en pecado
hizo que Adán también cayera en pecado. Y entonces, desde ese evento, pues el ser humano nace lejos de la voluntad de Dios, ¿verdad? Nace fuera de la salvación, nace fuera del plan que Dios tenía para la humanidad. Pero después hubo otra batalla que también fue ganada en la mente, por así decirlo, y fue la batalla Satanás contra Cristo. Cuando Cristo estaba en el desierto, Satanás trata de hacer que Cristo mismo caiga en sus mentiras, pero Cristo, ¿qué hace? Citarle la palabra de Dios, citarle lo que estaba escrito, y Cristo le dice, escrito está, ¿verdad? Y a través de esa arma de verdad, a través de esa arma de justicia, Cristo derrota a Satanás. Y dice la Biblia que Satanás no lo molestó más, huyó, ya no lo tentó más. Pero también esa guerra fue ganada desde un plano, digamos, mental. Satanás gana la batalla en el Edén a través de sus mentiras, pero Satanás pierde la batalla en ese desierto a través de la verdad. Nuevamente vemos entonces que la arma más poderosa en contra de la mentira es la verdad, y la verdad que Cristo ha revelado en su palabra. Entonces Santiago nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y es lo mismo que sucedió en el desierto. Cristo resistió al diablo con la palabra revelada y el diablo huyó de él. Tú no tienes que estar reprendiendo demonios, tú no tienes que estar reprendiendo al diablo, tú tienes que someterte a Dios y a su palabra, y entonces dice Santiago, el diablo huirá de ti. No tienes por qué estarle hablando al diablo: Satanás, yo te reprendo en el nombre de Cristo, como algunas personas hacen. Tienes que someterte a Dios y a su palabra, y entonces Satanás huirá de ti. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Todo aquel al que el Hijo libertare, libre es en verdad, dice en los evangelios, ¿verdad? Tenemos que estar firmes en esa libertad, y esa libertad la encontramos nuevamente en la palabra de Dios. Todo tiene que ver con esto, todo tiene que ver con esta arma que Dios nos ha dado, que es su palabra. Estén firmes en la palabra de Dios, estén firmes en esa libertad con la que Cristo los hizo libres, y no se sometan más a ese yugo de esclavitud, porque ya tus fortalezas han sido derribadas. Así que, hermanos, estad firmes. Nuevamente, aquí está la clave, ¿no? Resistir, estar firme, y nuevamente estar firme y retener, ¿qué? La doctrina. La doctrina nuevamente tiene que ver con la palabra de Dios, con la voluntad que nos ha revelado a través de su palabra. Retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, pero tienes que estar firme en esa verdad. Tienes que estar firme en esa palabra, porque esa palabra es tu arma más poderosa. Nuevamente aquí encontramos esto, a la obediencia a Cristo, y lo que ya te había dicho anteriormente, ¿no? Las armas carnales buscan darle muerte al adversario, las espirituales buscan darle vida. Y terminamos con el versículo 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Básicamente Pablo le está diciendo: yo soy una persona mansa, no me obliguen a ser osado, porque yo tengo esta arma que es la palabra de Dios, esta arma con la que derribo fortalezas. Pero cuando ustedes decidan ser obedientes, entonces sí voy a castigar toda desobediencia. Es como si fuera a hacer una separación. Ok, ya les dije esto, ya les dije que sí puedo ser osado. Ahora ustedes decidan si van a obedecer a la palabra de Dios, porque si no, cuando yo vaya y encuentre que todavía hay desobediencia, entonces sí me voy a ver en la necesidad de castigar. Y podríamos hablar aquí quizás de disciplina, o podríamos hablar incluso de que personas son expulsadas de la iglesia, como ya lo estudiamos en la primera carta que Pablo escribe también a los Corintios. Pero va a haber una división. ¿Y sabes qué? Cuando lleguemos a la eternidad, también Cristo va a separar las ovejas de los cabritos, ¿verdad? El trigo de la cizaña. Y entonces ahí va a haber un castigo divino, por así decirlo, y un castigo eterno para aquellos que siguieron manteniendo esas fortalezas, aquellos que no se sometieron a la palabra de verdad,
Aquellos que siguieron luchando en contra de Dios van a ser castigados. Y por eso te decía que partimos de una victoria que ya está ganada. O sea, no hay como que, te lo he dicho anteriormente, no hay un final alternativo. La victoria es de Cristo, la victoria es de Dios. Y en su momento todas aquellas personas que siguieron en lucha toda su vida en contra de Dios van a recibir el castigo por no haber creído en el Hijo de Dios mismo. Como un resumen de lo que hemos visto hoy, ya con esto concluimos. Como militante del reino de Dios, tú debes ser manso y humilde. Son virtudes, son características que deben ser exhibidas por todo cristiano. Mansedumbre y humildad. Ya vimos que esto te va a traer paz a tu alma. Tienes que luchar por y con la verdad. Tu lucha es porque las personas conozcan la verdad y tu arma justamente es también la verdad. Y esa es el arma más poderosa en contra de la mentira. Como militante del reino de Dios, tú tienes que confiar en las armas de justicia y de verdad, y estas podríamos resumirlas en dos: la oración y la palabra de doble filo, o la espada de doble filo, que es la palabra del Señor. Cuando pensamos en Efesios, vemos que Pablo habla de coraza, de yelmo, y pareciera que todas las cosas que está mencionando son para defensa, pero también tenemos armas de ataque, y esas armas de ataque son la oración y son la palabra, que es más cortante que toda espada de doble filo. Confía en esas armas que Dios te ha dado y no en las armas carnales, por supuesto. Como militantes del reino de Dios, tú tienes que confiar en Dios y obedecerle, traer todo pensamiento cautivo a la voluntad de Dios. Llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, y finalmente saber que luchamos a partir de una victoria que Cristo ya ha conseguido en una cruz. Ya Cristo ha vencido, ya Cristo ha despojado a los principados y a las potestades, y Cristo nos hace partícipes de esa victoria. ¿Qué nos resta a nosotros? Ser obedientes y ejercitarnos en esas armas que Dios nos ha dado, que son el estudio de la palabra de Dios, su práctica, por supuesto, también su proclamación y la oración. Porque en la oración es donde el ejército de Dios se fortalece y es en donde gana sus batallas. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y de esta manera concluimos. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra nos santifica, tu palabra también nos da entendimiento de tu voluntad, Padre, y nos da también la identidad de quiénes somos nosotros. Y hoy encontramos que somos tus hijos, pero también somos militantes de tu reino. Y como militantes de tu reino, Padre, te pido que nos ayudes a exhibir esto mismo que también exhibió tu Hijo Jesús, estas características, estas virtudes, tales como la virtud, la mansedumbre y la ternura, la bondad, Señor. Aléjanos de ser ríspidos con nuestros hermanos, aléjanos de ser personas que exhiben amargura, que exhiben malas caras, malos tratos, Señor. Y que entre nosotros nos tratemos con amor, con mansedumbre, porque esto traerá paz a nuestras almas y traerá paz a tu iglesia, Señor. Te pido que aprendamos también a confiar en las armas que tú nos has dado, tales como la verdad escrita en tu palabra, Señor, y tales como la oración, en donde tenemos que estar ejercitados constantemente, Señor. Pon en nosotros ese deseo de escudriñar cada vez más las verdades que tú nos has revelado, y de que cada lucha que tenemos la traigamos a ti en oración, Señor, y aprendamos a combatir de acuerdo a estas armas que tú nos has dado. Aprendamos a ponernos la coraza de justicia, el yelmo de salvación, Señor, a hacer uso de esa equipación con la que tú nos has bendecido, Padre. Señor, que en tu iglesia caigan todas aquellas murallas, todas aquellas fortalezas que aún no han caído, Señor, porque si bien es cierto, hemos sido salvados y hemos sido transformados,
hay un proceso que continúa en nuestras vidas, un proceso de santificación, Señor, y quizás todavía hay ciertas murallas en nuestros pensamientos y en nuestro corazón que no han caído. Quizás todavía hay pensamientos en nuestras mentes que no han sido llevados cautivos a los pies de tu Hijo Jesús, Señor. Te pido que aprendamos, Señor, a llevar todos esos pensamientos a tus pies, Señor. Y que en cuanto surja un pensamiento pecaminoso, nosotros digamos: yo no puedo pensar eso porque he sido comprado por la sangre de Cristo y mi naturaleza va en contra ahora de esa naturaleza pecaminosa, Señor. Que no vivamos de acuerdo a la vestidura que tuvimos anteriormente, sino que nos revistamos de Cristo, Señor, y que nos revistamos de justicia y de verdad, Señor. Y que aprendamos también a que no combatimos contra personas, sino que combatimos contra pensamientos, Señor. Y que todo aquel que quizás se burla de nuestra fe y que todo aquel que quizás se burla de nosotros es en realidad porque está cegado, Señor, y es en realidad porque pertenece a un reino diferente a nosotros, pero que nosotros tenemos esa arma para hacer que Él también venga a vida, Señor, porque así como Pablo, nuestro interés debe ser que aquellos que quizás se oponen a nosotros puedan tener vida en Cristo, Señor. Padre, te damos gracias por lo aprendido el día de hoy, Señor, y te pido que sigas santificando a tu palabra, a tu iglesia en tu palabra, porque tu palabra es la verdad, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén.